iniciaremos. Bien, empezaremos con este ejercicio, el número 1 de la guía de ejercicios. Un alambre con módulo de ion de 10 por 10 a la 10 pascales, de longitud 10 metros y 2 milímetros de diámetro, está sujetada en un extremo por una mordaza fija y el otro por el extremo de una viga de 5 kilogramos. La viga en uno de sus extremos está sujeto a una articulación y por el otro extremo a un bloque de 15 kilogramos. La figura muestra el instante cuando el alambre no está deformado. Cuando el sistema se libera, determine, inciso A, la deformación del alambre. Considere la deformación de la viga despreciable. Inciso B, el cambio en el ángulo θ. Perdón. Bien, entonces tenemos este sistemita. Esta es la viga a la cual nos dice que consideremos su deformación despreciable. Entonces no se deforma bajo la acción de todas las fuerzas que están actuando en el sistema, ya deformación despreciable. En cambio, acá tenemos el alambre, que nos dan muchas de sus características, como su módulo de Young, nos dan su longitud 10 metros y su diámetro. Entonces, a través de su diámetro, su área transversal podemos conseguir mediante la formulita pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces nos piden cuánto es la deformación del alambre, cuánto se va a estirar, ¿no? Porque acá tenemos la acción de varios pesos, tenemos el peso de la viga, tenemos el peso de este bloquecito que está en el otro extremo de la viga. Entonces todo eso va a hacer que este sistema, esta viga, tienda a hacer este movimiento a través de esta articulación. Como esta es una articulación, es como un eje. A través de este eje puede rotar tranquilamente la viga. Entonces, debido a esta acción de estas pesas, la viga va a descender y por lo tanto este alambre se va a estirar. ¿No? ¿Cuál es la fuerza deformadora en este alambre? Es la tensión, que en este sistema actuaría de esta forma, la tensión. Entonces, esto es haciendo diagrama de fuerzas en la viga, ¿no? La viga experimenta esta tensión y que lo hace girar en sentido opuesto, ¿no? Que un poco detiene este giro producido por el peso de la viga y el peso de este bloquecito que cuelga acá. Entonces, esta tensión estaría encargada de deformar el alambre, porque si hacemos diagrama de fuerzas en el alambre, esa tensión por la tercera ley de Newton se repite y actúa de esa forma. Entonces, es la que va a causar estiramiento en el alambre, es justamente lo que nos piden, y eso es el dato que faltaría, porque claramente se va a tratar de una deformación longitudinal. Entonces, la fuerza deformadora sería la tensión, el área la calculamos a través del diámetro, tenemos un módulo de Young, nos dan su longitud inicial, entonces para calcular la deformación nos haría falta la tensión. Y obviamente como se va a estirar, esta viga va a descender un poco también, va a descender un poco y va a hacer que el ángulo, que de forma inicial es 30 grados, cuando no hay ninguna deformación en el sistema, va a cambiar. Entonces, si se estira, la viga puede que caiga hasta ahí, ¿no? El alambre se va a estirar, la viga va a caer hasta ese punto y va a haber un cambio en el ángulo. No va a haber un cambio. Entonces, va a ser pequeño. Pero ese cambio en el ángulo es lo que necesitamos calcular también, que es el inciso B, el cambio en el ángulo, ¿no? Delta de θ final menos θ inicial. Bien, entonces, esto es lo que vamos a calcular en este problema. Claramente se trata de una deformación longitudinal. Estos son los datos que tenemos. Ya tenemos la masa de la viga, que es 5 kilogramos, M mayúscula lo vamos a denotar, y tenemos la masa de este bloquecito que cuelga en un extremo de la viga, que lo vamos a denotar con M minúscula para diferenciarlos. Bien, entonces empezaremos a resolver por el inciso A. Como se trata de una deformación longitudinal, entonces la fórmula a aplicar es fuerza sobre área, módulo de Young, delta del. Es por tensión, por lo tanto positivo acá. Tenemos el área, que la calculamos a través del diámetro, el módulo de Young lo tenemos, es un dato, entonces la longitud también tenemos como dato, 10 metros. La deformación, delta del, el estiramiento es lo que nos piden, y para poder calcular delta del nos falta la fuerza deformadora, que en este caso viene a ser la tensión. Entonces, es lo primero que vamos a calcular, la tensión que hay sobre este alambre para la fuerza deformadora. Entonces, diagramamos las fuerzas en el sistema
para realizar una sumatoria de torques por la naturaleza rotacional, ¿no? Este vendría a ser el eje y alrededor de este eje es que hace los giros la viga, ¿no? Debido a su propio peso y al peso de este bloquecito, tiende a girar en sentido horario y el que lo detiene es justamente este alambre, ¿no? Este alambre lo detiene porque es como si lo haría girar en sentido antihorario. Entonces, por eso estamos diagramando las fuerzas. Acá está actuando el peso de este bloquecito, mg con m minúscula para el bloquecito que cuelga, para la masa de la viga, m mayúscula, que también tenemos su peso. Como es una viga uniforme, el peso está actuando en el centro de masa de la viga. Entonces, si la viga tiene longitud L, entonces estaría actuando el peso justamente en L medios, ¿no? Que ahí es su centro de masa. Eso va a ser importante porque como es una sumatoria de torques, el brazo va a ser importante porque el torque es fuerza por brazo. Entonces, para definir cuánto es el brazo, es que necesitamos saber en qué punto justamente está actuando el peso de la viga, que es en su centro de masa, justamente en su centro, ¿no? Mg. Y también tenemos la tensión que actúa sobre el alambre, T. Bien, esas son las fuerzas que tenemos acá, y cada una de esas fuerzas, por supuesto, está actuando de forma torsional, produciendo torque. También tenemos otra fuerza, por supuesto, la fuerza normal de contacto en el eje, debido a los rodamientos puede ser, pero como está sobre el eje, no hay ningún brazo, ¿no? El brazo es cero en este caso, el brazo producido por la fuerza normal, por lo tanto, el torque por la fuerza normal es cero. Por eso estamos diagramando directamente estas normas, las que hacen torque en el sistema. Bien, sumatoria de torque. Estamos manifestando que esto es el eje, ¿no? Entonces, respecto a ese eje, vamos a hacer la sumatoria de torques. El alambre tiene una longitud L, y la viga no nos dan la longitud de la viga, ¿no? Pero nos vamos a dar como variable que la viga tiene esta longitud L mayúscula. Ya es una variable que nos vamos a poner acá, L mayúscula, la longitud de la viga, que con seguridad se va a simplificar más adelante en los cálculos. Bien, entonces, en base a eso, empecemos por la sumatoria de torques y definiendo cuántos son los brazos. En el caso de los brazos generados por los pesos mg, es decir, de la viga y de este bloquecito, no va a ser muy complicado porque se va a tratar de un triángulo rectángulo. En el caso de mg, este es el eje, ¿ya? Y esta es la distancia a la línea de acción de la fuerza, ¿no? En el caso del peso de la viga. Entonces, el brazo viene a ser esto. Por lo tanto, si se dan cuenta, es un triángulo rectángulo. Como este está actuando sobre el centro de masa que cae justo en la mitad de la viga, esta sería la longitud, como si fuera la hipotenusa. Y por un coseno podemos determinar el brazo, ¿no? Porque este ángulo que tenemos acá es 45 grados. Entonces, coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y B vendría a ser L medios coseno de 45 grados. Ya no es muy complicado. Y lo mismo en el caso de MG, M minúscula, el bloquecito que cuelga. Entonces, ¿hay alguna pregunta tal vez, jóvenes? Inge, creo que no está grabando la clase. A ver, me fijaré, perdón. Sí, lo estoy grabando. Acá está no sé si puede ver en la parte superior izquierda. Sí. Claro, en este otro grupo hay 2 sesiones 1000, ¿no? Acá no estoy grabando, pero en esta otra sí. Gracias por hacerme recuerdo de todas maneras. Suelo olvidarme. Gracias por ese detallito. Bien. Entonces, los brazos, debido a los pesos de la viga y del bloque, van a ser sencillos, ¿no? Como se puede ver. Lo interesante es determinar el brazo de la tensión. Es un poco, hay que analizarlo un poco más. Ya, la línea de acción de la fuerza de la tensión es por todo el alambre. Por ahí está actuando la tensión. Entonces, como este es el eje, la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación es esta línea discontinua blanca que he pintado acá. Ese vendría a ser el brazo producido por la tensión. Entonces, ¿cuánto es eso? Necesito, lo vamos a calcular, que requiere un poquito más de trabajo. Bien, entonces, primeramente calculando este ángulo que tenemos acá, ¿no? Lo que necesitamos para calcular este brazo es este ángulo directamente. Ese ángulo de acá, formado entre el alambre y la viga.
Y una vez que tengamos ese ángulo, miren que acá tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa sería la longitud de la viga, L. Entonces, con un seno podemos determinar cuánto es este brazo, porque el seno de este ángulo va a ser cateto opuesto, el brazo que necesitamos, sobre la hipotenusa, que es la longitud de la viga, ¿no? Entonces, es lo que estamos buscando, determinar este ángulo formado entre el alambre y la viga. Bien, pero para eso todavía vamos a trabajar sobre todo este triángulo que tenemos acá, ¿ya? Porque hay una propiedad que dice que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre da 180 grados, ¿no? Entonces acá podemos ver que tenemos un triángulo de esta forma. Entonces, si conocemos todos sus ángulos, vamos a poder conocer este. Entonces, por eso estamos determinando este ángulo cuánto es de acá. Entonces, todo esto es 180 grados. 180 grados. Y a todo esto le estamos quitando este pedacito que tenemos acá, 45 grados. Menos 45 grados. Y ese resultado da 135 grados, que sería este de acá. El ángulo formado por la horizontal, por el piso horizontal, y la viga, ¿no? Este ángulo que sería el ángulo interno de este triángulo. Entonces ya tenemos este ángulo de acá. Todo lo estamos haciendo antes de la deformación, por supuesto. 30 grados, 135 grados, entonces este ángulo lo determinamos por esa propiedad. La suma de todos estos debe ser 180 grados. A ese ángulo le vamos a llamar alfa. Entonces alfa más 30 grados más 135 debe dar 180 grados, ¿no? Y de ahí despejamos alfa, que nos va a dar 15 grados. Bien, acá lo he puesto beta, pero este beta corresponde a 135 grados. Y este tita que tenemos acá es 30 grados, ¿no? Entonces, pasan a restar estos ángulos, 180 menos 135 menos 30 da 15 grados. Entonces, bien poquito es el ángulo, ¿no? 15 grados. Entonces, ya está, ya hemos determinado con eso el ángulo alfa, que es 15 grados, y como esto es 90 grados, ¿no? Para que esta distancia sea la más corta, recuerden, este es el eje. Entonces, con un seno, determinamos, ¿no? Se puede ver que es un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es la longitud de la viga. Entonces, seno, cateto opuesto, el brazo que estamos buscando, sobre la hipotenusa. No lo he anotado, lo he hecho directamente. Entonces, seno de 15 grados, cateto opuesto, B, sobre la hipotenusa, que es L, la longitud de la viga. Entonces, L pasa a multiplicar, por lo tanto, el brazo es L, seno de 15 grados. Entonces acá está los torques, un poco directo, le he dicho la sumatoria de torques, por supuesto sumatoria de torques igual a 0. Acá tenemos el torque producido por el peso de la viga, ¿no? Mg es la fuerza, en este caso es el peso es una fuerza, por el brazo. Este vendría a ser el brazo del torque producido por el peso de la viga, L medios coseno de 45 grados, que es lo que había dicho antes. A ver, con otro color lo dibujaré acá, con negro. Entonces, esta es la línea de acción de la fuerza, del peso de la viga vertical. Este es el eje y esta es la distancia más corta al eje de oscilación, ¿no? La distancia más corta del eje a la línea de acción de la fuerza. Entonces, si se nota acá, también es un triángulo rectángulo. Como el peso está actuando justamente en el centro de la viga, esto que vendría a ser la hipotenusa sería L medios, la mitad de la longitud de la viga, ¿no? La hipotenusa. Entonces, este brazo de acá, para el peso, se lo ha determinado con un coseno. Coseno de 45 grados, cateto adyacente, el coseno, que es el brazo que estamos buscando del peso, el brazo producido por el peso de la viga, entonces B, sobre la hipotenusa, L medios. L medios que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno. L medios por el coseno de 45 grados. ¿Okay? Bien, ese es este de B de acá, que lo estoy dibujando en negro. No es lo mismo que este B, ¿no? Este es el brazo, así con un subíndice mg lo vamos a poner, el brazo producido por el peso de la viga. Bien, acá es el brazo, este de acá, este otro torque, es el brazo producido por el peso del bloquecito, ¿no? Acá tenemos el bloquecito, esta es la línea de acción del bloquecito, y es el mismo análisis que con el peso de la viga, solo que en este caso tenemos un triángulo rectángulo más grande. Todo esto sería el brazo por el peso del bloquecito, el brazo producido por el peso del bloquecito, ¿no? Entonces el triángulo rectángulo es más grande, la hipotenusa vendría a ser toda la longitud de la viga acá, ¿no? Este triángulo de acá. Con ese triángulo rectángulo ahora estamos trabajando, ¿no? Todo eso.
Entonces, con un coseno también se lo determina, coseno cateto adyacente, el brazo que estamos buscando, sobre la hipotenusa, L que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno, por eso tenemos acá el brazo producido eh, por el peso del bloquecito, L coseno de 45 grados, ¿no? Muy parecido al peso de la viga. Son muy similares porque tienen, ambos son verticales hacia abajo los pesos y tienden a hacer girar a la viga en sentido horario, por eso ambos positivos. Ya en cambio la tensión detiene ese giro, por eso acá el torque producido por la tensión es negativo. Bien, un poquito voy a borrar todo, porque muy rayoneado está. Entonces, el torque producido por la tensión, ya lo hemos analizado acá, sería fuerza por brazo, la fuerza por supuesto es la tensión, y el brazo es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de oscilación. Y esa distancia es este B que estamos analizando acá, que lo hemos visto que ese B, el brazo producido por la tensión, por el torque generado por la tensión, es L seno de 45 grados, ¿no? Eso haciendo un análisis en este triángulo rectángulo de acá, ¿no? Este es el triángulo rectángulo en el cual se ha hecho análisis, es diferente, ¿no? Hay varios triángulos rectángulos con los cuales se ha trabajado, ¿no? Entonces más o menos los he ido pintando para que se entienda. Entonces esto de acá viene a ser ese brazo producido por la tensión, por el torque generado por la tensión. ¿No? Esta tensión, si se dan cuenta, lo tiende a hacer girar en sentido antihorario, en ese sentido a la viga. Entonces, como lo tiende a hacer girar en sentido opuesto a estos que hemos definido positivo, entonces por eso es negativo la tensión. Bien, entonces lo que se esperaba en este caso es que las longitudes es un factor común, la longitud de la viga, entonces se simplifica, ¿no? Y deja de ser algo importante porque no teníamos ese dato tampoco. ¿Qué se puede conseguir también? ¿Qué se puede conseguir? No es, que es lo que vamos a hacer más adelante, igual vamos a conseguir esa longitud, porque va a ser un dato necesario para calcular el cambio en el ángulo θ. Bien, entonces despejamos la tensión. Esta tensión, el seno de 15 grados que está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar, y seno de 15 grados que está multiplicando la tensión pasa a dividir, ¿no? Y acá al mismo tiempo se ha factorizado G coseno de 45 grados de estos dos términos que son muy similares, ¿no? Tienen gravedad y coseno de 45 grados es común, por eso se lo ha factorizado. Acá, acá ha quedado m medios, la longitud ya no está L, porque se ha simplificado, m medios, y m minúscula. Y el seno de 15 grados, que estaba multiplicando la tensión, pasó a dividir acá. Entonces, esa es la tensión. Conocida la tensión que es la fuerza deformadora en la viga. Bien, vamos a borrar todo lo que he ensayado para que procedamos con la presentación. Bien, ahora sí aplicamos, ya tenemos la fuerza deformadora, que es la tensión. Ahora sí aplicamos la deformación, la ecuación de deformación longitudinal. La fuerza deformadora es la tensión, el área la tenemos a través del diámetro, que es 2 milímetros. El módulo de Young nos dan 10 por 10 a la 10 pascales, y su longitud inicial 10 metros. Por lo tanto, la deformación podemos calcular acá. Nos reemplazamos. Entonces ahí está, esta es la fuerza deformadora que acabamos de calcular, por la tensión por la sumatoria de torques, ¿no? Junto con el seno, por supuesto, todo eso de, ¿no? M medios más M, G coseno de 45 grados sobre seno de 15 grados. Este es el área transversal, que a través del diámetro lo vamos a calcular. Entonces, reemplazando, el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4, porque como nos dan el diámetro, se trata de una circunferencia, y este es el área de una circunferencia en función del diámetro. Por eso acá pi diámetro al cuadrado, acá vendría sobre 4, pero por medios extremos, ese 4 ha terminado acá, en el numerador, haciendo medios extremos, ¿no? Y el módulo de Young que estaba multiplicando acá, pasó a dividir, y la longitud inicial que estaba dividiendo, acá está, pasó a multiplicar. Y todo lo demás es perfectamente igual, y reemplazamos los datos, ¿no? Masa de la viga, a ver cuánto es 5 kilogramos, la masa del bloquecito que cuelga 15 kilogramos, la longitud inicial del alambre 10 metros, su diámetro 2 milímetros, el módulo de Young 10 por 10 a la 10 pascales, todo 10. Por lo tanto, la deformación, reemplazando todos esos datos, sería 0.0149 metros. Ese es el estiramiento del alambre, ¿no? Que más o menos en centímetros sería
1.49 centímetros, más o menos se estira, es bastante lo que se estira, ¿no? 1.49, 1.5 centímetros casi, redondeado, ¿no? Bien, ahí está el primer resultado, el inciso A. Ahora calculamos el inciso B. Para calcular el inciso B hay que calcular ese cambio en el ángulo, entonces más es trabajo de trigonometría en este caso, ley de cosenos y ley de senos en el problema. Entonces tenemos este triángulo antes de la deformación, ¿no? Es un triángulo irregular, no es ni isósceles, ni triángulo rectángulo, ni equilátero, ¿no? Es un triángulo irregular que ya hemos determinado sus ángulos internos de este sistema. Esto era 135 grados y este de acá era 15 grados, ¿no? Entonces ya conocemos sus ángulos internos, por lo tanto, sus lados podemos conocerlo. Y este de acá, este triángulo de acá abajo, es después de la deformación. Entonces cambia. El ángulo θ ya no es el mismo, tiene un θ final. Este lado de acá, que antes era su longitud L, simplemente 10 metros, ahora su longitud es un poquito mayor porque se estira, ¿no? Ese lado es 10 metros más 1.49 centímetros. Entonces, ese lado cambia. Lo que no cambia es la viga. Antes la viga tenía longitud L y después sigue teniendo L, porque en el problema nos dicen desprecie los cambios en la viga, ¿no? O desprecie la deformación en la viga. Entonces, como no se deforma, entonces su longitud es la misma, ¿no? Su longitud es la misma. Ahora esta distancia, este lado que tenemos acá, la distancia entre la mordaza, donde está sujeto fijo, el alambre y el eje de oscilación, esa distancia es X, que también es la misma acá, ¿no? Esta separación entre esos dos seguramente no ha cambiado, ¿no? Es la misma, también es X, por lo tanto. Entonces, es lo común que tenemos de acá. Entonces, de este triángulo, lo que vamos a sacar es L y X, que son lo mismo en este triángulo después de la deformación. Y una vez conocida esos dos lados, porque este lado es conocido, porque ya conocemos la deformación, este lado es conocido, con una ley de cosenos vamos a calcular este θ final. Y como ya lo vamos a tener θ final, entonces θ final menos θ inicial sería delta de θ. De esa forma lo vamos a resolver. Entonces todo cae por calcular primeramente X y L acá. Y X y L lo vamos a calcular por ley de senos, porque recuerden, ya conocemos los ángulos de este triángulo en esta sección, ¿no? Entonces, por ley de senos, aplicando acá, tenemos el triángulo con sus ángulos para calcular X y L, aplicamos ley de senos, la longitud de un lado dividido entre el seno de su ángulo opuesto es igual a la longitud del otro lado por el seno de su ángulo opuesto, ¿no? Es decir, L, su ángulo opuesto es 135 grados, L sobre seno de 135 grados, es igual a X, este es el lado, su ángulo opuesto es 15 grados, sobre seno de 15 grados, que también es igual a este lado, la longitud de la viga, y su ángulo opuesto es 30 grados, seno de 30 grados, ¿no? Entonces, esta igualdad lo podemos utilizar de esta forma, como también lo podemos utilizar de esta forma, ¿no? Para calcular X y L, porque L minúscula, la longitud del alambre la conocemos, es 10 metros. Bien, entonces, empezando por ahí, por estos dos. Entonces, L sobre seno de 135 igual a X sobre seno de 15 grados. Entonces, seno de 15 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, aquí está, ¿no? Seno de 15 grados sobre seno de 135 multiplicado por la longitud, que es 10 metros, la longitud inicial. Entonces, reemplazando, resulta que X es 3.66 metros. Ahora, lo mismo hacemos con este de acá. Estos dos extremos igualamos. Esos dos extremos. Bien, esto vamos a borrar para que se entienda. Entonces, seno de 30 grados que está dividiendo a L mayúscula pasa al otro lado a multiplicar. Entonces tendríamos esto, seno de 30 grados sobre seno de 135 por L minúscula, ¿no? Que es 10 metros. Reemplazando la longitud L mayúscula, la longitud de la viga termina siendo 7.071 metros. Ya está, tenemos X y L. Bien, estos dos son lo mismo que el triángulo que forman la viga, el alambre y el piso después de la deformación. Después de la deformación, ¿no? Este de acá. X y L son los mismos. Por supuesto, este lado cambia porque el alambre se estira, pero sabemos cuánto es también porque es 10 metros más ese estiramiento, que es 1.49 centímetros o 0.00149, ¿no?
Bien, lo que cambia también son los ángulos. Estos ángulos, por supuesto, sí son diferentes todos ellos. Pero el que nos interesa es tita final, para poder hallar el cambio en el delta de tita, que sería tita final menos tita inicial. Tita inicial ya tenemos 30 grados, tita final no más falta y ya está, ¿no? Entonces, como tenemos estos lados y este ángulo nos falta, entonces aplicamos acá ley de cosenos, ¿no? Ley de cosenos. Entonces, este lado, L cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, es decir, L más delta de L al cuadrado más X cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de los lados, X, 2X por L más delta de L, por el coseno del ángulo opuesto a este lado, L mayúscula, ¿no? Entonces, por eso tomamos L mayúscula como inicio, porque justamente es el lado al ángulo opuesto que queremos calcular. Entonces, sería la ecuación, ¿no? Tomamos L cuadrado porque es el ángulo opuesto a tita final. Claro, podríamos tomar también X cuadrado, pero si tomamos esto, su ángulo opuesto sería 15 grados. Entonces, acá en vez de coseno de tita final, coseno, bueno, no es 15 grados, ya cambia el ángulo también acá, ¿no? Alfa lo vamos a poner, alfa prima, entonces coseno de alfa prima sería que nos llevaría a calcular ese ángulo nomás. Lo que nos interesa es tita, por eso estamos iniciando por L, ¿no? Entonces está aquí L al cuadrado, este lado acá al cuadrado, X cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de ambos lados por L más delta de L, ¿no? X por el coseno del ángulo opuesto a L, que lo tenemos acá. Entonces, ya está, todos estos son conocidos, ¿no? X 3.66, L 7.071, L más delta del es conocido. Lo único desconocido acá es tita final. Entonces, de esta ecuación lo despejamos. Este sería el despeje. Este pasa a restar, y todo esto que está multiplicando pasa a dividir, y para deshacernos del signo, todo por menos 1. De esta forma sería el despeje. Reemplazando los datos, tita final sale este valor, 29.674 grados. 29.7 grados, redondeado, ¿no? Es el ángulo final. Lo que se esperaba, menor al ángulo inicial, 30 grados, ¿no? Como se estira, por ejemplo, si esto se estiraría más, la viga llegaría hasta acá, y el alambre, como está sujeto al extremo de la viga, sería de esta forma, ¿no? Y este sería el ángulo tita final. Entonces, sí o sí va a ser menor que el ángulo inicial a medida que esto se deforme, ¿no? Tita final va a ser menor a tita inicial, que es 30 grados, y es lo que vemos acá. Es relativamente menor, ¿no? Claro, la deformación no es tan grande, es pequeña nomás, ¿no? Entonces, por eso es muy pequeño el cambio. Bien, ahora sí encontramos delta de tita, que es la diferencia entre el ángulo final menos el ángulo inicial, y el resultado es menos 0.32 grados. Negativo, porque el ángulo final es menor que el ángulo inicial, ¿no? Y el negativo en esta respuesta nos indica que descendió, ¿no? Es de descenso. Es decir, el ángulo va decayendo, porque si esta diferencia nos saldría positivo, indicaría que es aumento en el ángulo, se incrementa, ¿no? Pero tiene sentido, negativo, porque es de descenso. Claro, la deformación longitudinal no salió positivo porque se trata de incremento en la longitud, su longitud incrementa, y en este caso tiene sentido que salga negativo porque el ángulo va decreciendo, ese es el cambio. ¿Ok? Tiene su interpretación también cuando sale negativo o positivo, ¿no? Y con eso cumplimos el inciso B, de calcular el cambio en el ángulo, ¿no? Hay que entenderlo muy bien esos términos, ¿no? Cambio claramente se refiere a delta de tita y no a tita final, porque si nos pedirían tita final, sería el ángulo final, ¿no? De esa forma tal vez se referirían a tita sub f, pero como nos piden el cambio, entonces, ¿cuánto ha cambiado 30 grados después de la deformación? En esto ha cambiado, en menos 0.32 grados, ¿no? Porque descendió su ángulo. Muy bien, este sería el ejercicio, jóvenes, la solución. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Algo que no ha quedado claro? Para entrar en detalle, tal vez. ¿Y qué podríamos checar la respuesta de longitud? Es esta, 0.0149. Que en centímetros sería 1.49, si no me equivoco. A ver. Sí, ¿no?
Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengan, jóvenes? Inge, ¿puede volver a explicar la ley de cosinos, por favor? Ya. Bien, un poquito, vamos a ver cómo. Bien, la ley de cosenos, para cualquier triángulo es aplicable ese, ¿no? La ley de cosenos. Claro, en este caso no hemos aplicado una formulita popular de seno, coseno aplicado a triángulos rectángulos porque no lo es en este caso, ¿no? Entonces, si tenemos un triángulo con estas características, ¿ya? Lados ABC, y opuesta al lado A es el ángulo alfa, ¿no? Entonces la ley de senos nos dice que estos lados con ese ángulo se relacionan mediante esta ecuación. A cuadrado igual al cuadrado de los otros lados, B cuadrado, más C cuadrado menos 2, B por C, seguimos con los lados diferentes A, por el coseno del ángulo opuesto al lado A, que es con el que hemos iniciado, que está al otro lado de la igualdad, ¿no? Coseno de alfa en este caso. Si este es beta y este gamma, por ejemplo, entonces también se puede aplicar para B, es decir, B cuadrado igual a cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno en vez de B, como estamos trabajando con B, su ángulo opuesto es beta, coseno de beta. Y lo mismo para C, es decir, C cuadrado, los otros lados elevado al cuadrado, es decir, A cuadrado más B cuadrado menos 2AB. De C, su ángulo opuesto es gamma, entonces coseno de gamma. Así sería la formulita, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo hemos aplicado a este triángulo y el que necesitamos conocer era tita final. Entonces, para que aparezca coseno de tita final, hemos optado por empezar por L, ¿no? Por el lado opuesto, L. Entonces, por eso, bueno, acá se superpuso. Entonces, por eso acá tenemos L cuadrado. Los lados son L más delta de L y X. Por eso acá L más delta de L más delta de L, perdón, al cuadrado, más X al cuadrado. Y esos mismos lados, acá está L más delta de L, acá está X, se superpuso acá. Voy a usar este de C. Y el coseno del ángulo opuesto a L, tita final, ¿no? Claro, como les dije, también se puede aplicar a X o a L más delta de L, pero lo que conseguiríamos con la ley de coseno es hallar sus ángulos opuestos a estos lados, ¿no? Como me interesaba tita final para hallar delta de tita, he empezado por su lado opuesto, ¿no? Para la ley de cosenos. ¿Se entiende, no? Sí, gracias. Ok. Había otra pregunta más por ahí, tal vez. No sé si he respondido o era diferente. Inge, yo tengo una duda en la sumatoria de torques. ¿Podría explicar, por favor, la última parte? Ya, sí, un poco directo lo he hecho acá, ¿no? Bien, desde el inicio está bien, sí, ¿no? Bien, entonces, sumatoria de torques, aplicado a la viga. Entonces, este es el eje, estamos aplicándolo a la viga, y la viga se va a ir deformando, va a descender un poco, y después de que se deforme, va a estar otra vez estático, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el sistema se mueve, pero se mueve tan poco que prácticamente es despreciable. Entonces, por eso hemos puesto la sumatoria de torques igual a cero, ¿no? Sumatoria de torques en realidad es igual al momento de inercia por la aceleración angular, porque como al final esto va a estar estático, la aceleración es cero, no se mueve rotacionalmente la viga, ¿no? No hay movimiento rotacional en la viga. Entonces, por eso sumatoria de torques igual a cero en este caso. Tenemos torques debido a estas tres fuerzas, el torque debido al peso de la viga, más el torque debido al peso del bloquecito, menos el torque debido a la tensión, menos porque estos dos pesos de la viga y del bloquecito lo tienden a hacer girar en sentido horario, y ahí justamente se ha definido como positivo, ¿no? Entonces, ambos pesos de la viga y del bloquecito lo tienden a hacer girar en sentido horario, y la tensión lo tiende a hacer girar en sentido antihorario, en dirección opuesta, que por consecuencia sería negativo. Entonces,
esa tendencia de giro. Entonces, por eso la tensión generada por el torque negativo y las tensiones, perdón, los torques generados por el peso del bloque y de la viga positivos, ¿no? Entonces, esos son todos los torques, suma de todo de torques igual a 0. Bien, entonces, el torque producido por el peso. El torque producido por el peso, con negro lo voy a hacer. Entonces, el peso de la viga, ¿no? MG mayúscula. Entonces, esta es la línea de acción del peso. Ya es la línea de acción. Acá está el eje. Y la distancia más corta es esta, ¿no? Ese torque, por definición, el torque es fuerza por brazo, ¿no? Fuerza por brazo. La fuerza ya la tenemos, que es mg. Esa es la fuerza. Y este termina siendo el brazo, ¿no? Para el torque producido por el peso de la viga. Bien, ese brazo es lo que estamos determinando acá. Entonces, no sé si se nota. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Donde esta hipotenusa vendría a ser L medios, esa hipotenusa, ¿no? Y esto sería lo mismo porque esto es paralelo a la viga y esta horizontal es paralelo a la superficie horizontal también, por lo tanto esto también sería 45 grados, ¿no? Y acá sería 90 grados, el ángulo recto. Entonces, este B me interesa acá, en la parte inferior. Entonces, este triángulo rectángulo de acá, que tenemos acá, le aplicamos un coseno. Entonces, perdón. Coseno de 45 grados, ¿no? De este ángulo de acá, coseno de 45 grados, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente es B, y el brazo justamente que estamos buscando, por eso hemos aplicado coseno, sobre la hipotenusa que es L medios. Entonces, L medios que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno, por lo tanto, B igual L medios coseno de 45 grados. Y eso es lo que hemos reemplazado acá, ¿no? Entonces, fuerza por brazo. La fuerza es mg y el brazo L medios coseno de 45 grados, ¿no? Haciendo en ese triángulo rectángulo. Muy bien. Lo voy a borrar y de manera similar se ha procedido para este segundo torque producido por el peso del bloquecito que cuelga. Voy a borrar todo esto y vamos a hacer el mismo análisis para el bloquecito. Bien, esto más vamos a borrar. Bien, entonces este es el eje. Bien, ahora el torque producido por el peso del bloquecito. Entonces acá, esta es la línea de acción del bloquecito, todo vertical. Bien, acá está el eje de oscilación. La distancia más corta es esto. Esa es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. Entonces, esto es B. Esto es el brazo. Este de acá que vamos a calcular. B, el brazo. Esta es la fuerza. ¿No? Esta es la fuerza. Por supuesto, la fuerza es mg, porque en función al peso de este bloquecito ya estamos trabajando, y si su peso es mg, que es una fuerza, ¿no? Mg. Ahí está la fuerza. El brazo nos falta. Entonces, armamos este otro triángulo rectángulo, ¿no? Ya tenemos este lado, que es la línea de acción de la fuerza, la vertical. Nuestra hipotenusa vendría a ser toda la longitud de la viga, ¿ya? Toda la longitud de la viga, que es L, la viga mide L, y este ángulo de acá, que también vendría a ser 45 grados. No, por lados paralelos podemos deducir eso. Esta línea que he dibujado la hipotenusa es paralela a la viga, y esta línea horizontal que he dibujado acá, que es la distancia del brazo, es paralelo a la horizontal también, al piso horizontal. Entonces, si entre la viga y el piso, que es horizontal, están formando 45 grados, entonces estos dos lados, que son paralelos a ambos, al piso y a la viga, también estarían formando 45 grados. Entonces, claro, acá no puedo aplicar un seno, porque me llevaría al cateto opuesto, que no me interesa. Lo más apropiado es aplicar en este caso coseno, para poder determinar el brazo que me interesa, el lado adyacente al ángulo. Entonces, igual aplicamos acá coseno de 45 grados, cateto adyacente, B, el brazo que estoy buscando, sobre la hipotenusa, que es L acá. Toda la longitud de la viga, en este caso, viene a ser la hipotenusa, ¿no? Todo ese triángulo estamos analizando. Y este es el ángulo recto.
Entonces, L que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto, B, L coseno de 45 grados, ¿no? Eso es acá. Entonces, ese es el brazo producido por el peso del bloquecito. L coseno de 45 grados. Bien, ahí está, por ese lado. Bien, lo voy a volver a bozar para explicar el brazo producido por la tensión. Bien, entonces, fuerza por brazo, la fuerza viene a ser la tensión, y todo esto, L por seno de 15 grados, viene a ser el brazo. Bien, entonces, por todo el alambre es la línea de acción de la fuerza, de la tensión, el torque producido por la tensión, ahora estamos analizando. Todo el alambre es la línea de acción de la tensión. Acá es el eje de oscilación, que antes lo habíamos manifestado. Entonces, la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje es esta, que vendría a ser el brazo, B. Ese es el brazo producido por el torque de la tensión. Ya, ese queremos determinar. ¿Cuánto es esa distancia más corta? Entonces, para determinar esa distancia, igual nos vamos a formar un triángulo rectángulo, que es el triángulo más sencillo de estudiar, ¿no? Entonces, para eso necesitamos este ángulo de acá, que lo hemos llamado alfa. Alfa, porque el triángulo que estamos armándonos es todo esto, el triángulo rectángulo. Es decir, vamos a rayar negrito todo, este que sería B, esta pequeña longitud que va hasta donde se unen el alambre y la viga, y todo esto vendría a ser la hipotenusa, otra vez vendría a ser la hipotenusa, la viga, ya todo esto de acá. Y la viga, su longitud es L, la hipotenusa. ¿Okay? Entonces, este cateto me interesa. Si conozco este ángulo alfa, su cateto o su lado opuesto es el que me interesa, el brazo. Entonces, por eso estoy buscando el ángulo alfa, cuánto es, para poder aplicarle un seno, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Bien, entonces lo que se ha hecho primero es trabajar sobre el ángulo, ¿no? Todo formando el alambre, la viga y este suelo, la superficie horizontal, todo eso es un triángulo bastante irregular, es un triángulo y cumple esta propiedad, ¿no? La suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Es decir, tita más este ángulo de acá más ángulo alfa va a ser 180 grados. Esto lo hemos llamado beta. Bien, para calcular beta, primeramente lo que se ha hecho es tomar todo esto, toda la horizontal, que sería 180 grados, y a esos 180 grados se le ha restado 45 grados. Entonces, beta terminó siendo 180 grados menos 45 grados. ¿Se entiende, no? En el gráfico. Y esa resta terminó siendo 135 grados. Entonces, ese es el ángulo formado entre la viga y el piso, ¿no? Pero este otro ángulo de acá, ¿no? Que vendría a ser un ángulo interno en este triángulo irregular. Bien, una vez conocido beta, se ha aplicado esta propiedad de los triángulos, la suma de todos sus ángulos internos, 180 grados, ya se conoce beta, tita, entonces se despeja alfa. 180 menos 135 menos 30, todo eso da 15 grados. Es decir, alfa es 180 menos 135 menos 30. Entonces da 15 grados. Entonces de esa forma ya se conoce el ángulo alfa. Este es un triángulo rectángulo. Ahí está el ángulo recto, 90 grados acá, si es que no se puede ver bien. Es siempre opuesto a la hipotenusa, ¿no? Entonces, aplicando un seno, claro, un coseno acá ya no es viable, porque con un coseno lo que conoceríamos sería este lado de acá, ¿no? Este lado Z lo vamos a llamar, ¿no? Ese lado conoceríamos aplicando un coseno a alfa. Pero no me interesa ese lado, lo que me interesa es este de acá, B, que es el brazo. Esa es la distancia más corta de la línea de acción de la fuerza al eje de rotación. Entonces, para conocer ese lado es más apropiado aplicarle a alfa un seno, ¿no? Seno, cateto opuesto, el brazo, sobre la hipotenusa, que es la longitud de la viga. Entonces, L que está dividiendo pasa a multiplicar al seno, por lo tanto, B sería L seno de alfa, y alfa que vale 15 grados, ¿no? Entonces, ese brazo es lo que hemos determinado para la tensión, y lo hemos anotado acá, L seno de 15 grados.
Bien, todo dividimos entre L, si quieren, de esa forma. Entonces, 0 dividido entre L, 0. Todo esto dividido entre L, se simplifica L. Acá también y acá. Lo voy a borrar estito, ya, para que continúe acá el desarrollo. Luego lo que se ha hecho es factorizar. ¿Ya? Primero esto que está restando va a pasar al lado derecho de la igualdad a sumar. Y de acá un factor común es coseno de 45 grados y la gravedad. Entonces se factoriza. G, coseno de 45 grados. ¿No? Entonces esa factorización acá que queda m medios, m y 2. ¿No? Quitándolo G, coseno de 45 grados, m mayúscula y 2 quedan. Más, de acá quitándolo G, coseno de 45 grados, L ya no está porque se simplificó. Entonces lo único que quedaría sería m minúscula, ahí está. Y esta tensión que estaba restando pasa al lado derecho de la igualdad a sumar. Entonces T, L ya no está porque se simplificó, seno de 15 grados. Bien, eso quedaría. No, ahora seno que está multiplicando pasó a dividir. Seno está multiplicando la tensión, pasó a dividir acá el denominador de G coseno de 45 grados m medios más m. Y eso es lo que tenemos acá como resultado final, ¿no? El seno de 15 grados en el denominador. Muy bien. Creo que con eso queda más claro, ¿no? Creo que no me salté ningún paso ahí. Muy bien, hasta ahí sería la sumatoria de torques y luego ya lo hemos aplicado la fórmula de deformación longitudinal. Muy bien, ¿alguna pregunta más que tengan jóvenes en este ejercicio? ¿En qué momento se va a usar si sumatoria de torques o descomposición de fuerzas? Ya, dependiendo al sistema que tengas, ¿no? En este caso, lo más apropiado era sumatoria de torques, porque en el sistema una sumatoria de fuerzas no nos hubiera llevado a un buen camino, ¿no? Aunque es posible también realizar sumatoria de fuerzas. Tendríamos que utilizar acá un sistema de referencias vertical y horizontal y descomponer la tensión en una horizontal y en una vertical, ¿no? Y para descomponerlo eso habría que hacer mucho mayor trabajo de determinar los ángulos. Porque, a ver, lo voy a borrar todo, ¿no? Para realizar sumatoria de fuerzas, entonces tendríamos que utilizar ese sistema coordenado. Entonces, con los pesos no hay problema, porque ya los pesos caen en la vertical, ¿no? Menos negativo en Y vendría a ser, ¿no? Si consideramos Y positivo hacia arriba y X positivo a la izquierda en este caso, ¿no? MG negativo y este otro peso de la viga y peso del bloque negativos, no hay problema, pero en acá también serviría la sumatoria de fuerzas, solo que tendríamos que descomponer la tensión en su componente X y luego la tensión en su componente Y. ¿No? Y para eso necesitaríamos conocer este ángulo de acá, ¿no? Que lo podemos llamar, a ver, ángulo gamma, porque no es ninguno de ellos, o este de acá, todo esto, la tensión formado con la vertical, no con la viga, ¿no? Sino con la vertical. Entonces, cualquiera de esos dos ángulos tendríamos que encontrar. Entonces, se puede calcular esos ángulos, solo que sería más trabajo matemático, ¿no? Y esta tensión en X vendría a ser T coseno de gamma, y esta tensión en Y vendría a ser T, porque es adyacente, el Tx, por eso coseno, y este que es opuesto, por eso en este caso seno, ¿no? Seno de gamma. Pero gamma, ¿cuánto sería? Entonces, eso es lo que habría que calcular acá. No habría que calcular. Alfa sí se conoce que es 15 grados, tal vez sería conocer este ángulo, gamma prima podríamos llamar, y luego restar, ¿no? Que sería 90 grados menos alfa, no, menos gamma prima directamente. Entonces, gamma prima habría que determinar que sería un poquito más complicado, ¿no? Habría que determinar este ángulo, que si este es 45, este sería 45, y gamma prima sería 45 más alfa también, y gamma al final de cuentas sería 90 menos alfa menos gamma prima. Por ahí sería, ¿no? Por ahí sería. Entonces, esto sería la mayor dificultad. Se puede hacer. Creo que así
a pasos rápidos, creo que por ahí tendría que ser 90 menos alfa menos gamma prima, y ya estaría determinado gamma. Entonces, sumatoria de fuerzas en X y en Y, y de ahí despejar la tensión, ¿no? Y tendría que salir el mismo resultado. Tal vez no sería la misma ecuación, pero si reemplazamos los valores, numéricamente tendría que salir el mismo valor numéricamente. De lo contrario, algo estaría mal, ¿no? Entonces, se puede hacer también por sumatoria de fuerzas. Entonces, depende de cómo quieras analizar tu sistema y depende de cuáles son las mejores herramientas que utilices, ¿no? En la mayoría de los casos, si es de naturaleza rotacional, se recomienda más usar sumatoria de torques porque el proceso para llegar a la respuesta es mucho más simple, ¿no? Acá se ha obviado un poco de pasos, que esos pasos son bastante simples también, no son muy complicados, pero se llega a la respuesta rápidamente, ¿no? En este caso, sumatoria de fuerzas, también hubiéramos llegado a la respuesta, solo que necesita más trabajo matemático, se vuelve un poquito más pesado, pero seguramente el resultado es el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber en qué momentos aplicar sumatoria de fuerzas, sumatoria de torques? Entonces, la experiencia te va a decir eso, ¿no? En un sistema puedes aplicar ambos, vas a llegar al resultado final, se puede aplicar ambos, pero uno va a representar menos trabajo matemático que el otro. Entonces, elegir uno o el otro te va a representar menos ecuaciones que ir trabajándolas. Entonces, ¿cómo elegir eso? ¿Cómo saber por dónde ir? Con la experiencia, va a ser, ¿no? Con la experiencia que vas resolviendo ejercicios, vas a poder visualizar qué método es mejor para hacerlo más sencillo. ¿Ya? Eso es la única diferencia que se va a plantear. No es que por un método se va y por el otro método no llega. También llega, solo que representa más pesadez matemática nomás. Sí. Primero, ¿cómo decimos que naviga es LMS? Perdón, no le he entendido, señorita. ¿Por qué decimos que naviga es LMS? Eso es por definición de centro de masa, ¿no? Entonces, una viga, por supuesto estamos considerando que acá es la viga uniforme, por definición de centro de masa. En física 1 han avanzado esta partecita, pero lo recordamos igual, tal vez se han olvidado, ¿no? Entonces, centro de masa, se demuestra también esto en la parte teórica. El centro de el peso actúa en el centro de masa, Ya, el peso siempre actúa en el centro de masa de un objeto. Por ejemplo, si tienes una viga o una varilla, una escoba, por ejemplo, una escoba así, no con su parte que base, sino simplemente la parte de madera. Entonces, para sujetar efectivamente esta maderita, lo más apropiado es apoyarla justamente en el centro de masa. Porque si tú pones tu mano tal vez por acá, un punto de contacto acá, para querer sujetar esta viga, no la vas a sujetar porque esto se va a caer, va a empezar a rotar hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, si tú pones otro punto de contacto acá en el extremo derecho, igual no vas a poder sujetarlo, porque esta viga respecto a ese punto se va a empezar a caer por ahí, ¿no? Ese va a ser el giro que va a tender a hacer. Entonces, la forma más efectiva de sujetar un efectivo, de sujetar un objeto, es apoyarlo justo por el centro de masa. Entonces, si lo apoyamos justo por aquí, donde actúa el centro de masa, entonces este objeto no se cae, ni hace ese movimiento rotacional, ¿no? Siempre por el centro de masa. Entonces, por definición, y eso se prueba aplicando sumatoria de fuerzas y una integral, se comprueba que el peso actúa en el centro de masa del sistema, que es el punto más representativo de un objeto. Actúa ahí. Y si la viga es regularmente uniforme, entonces si la viga tiene una longitud L, el centro de masa justo está actuando en su centro, perdón, el peso está actuando en el centro de masa, que su centro de masa justamente queda en su centro, y si todo es L, su centro es L medios, ¿no? Entonces, de esa forma está actuando el sistema. Ahora, esta viga es lo mismo, solo que estamos viendo acá con esta inclinación, ¿no? Inclinado. Entonces, ahí está actuando.
Ahora, si esta viga lo inclinamos, eso no significa que también se inclina su fuerza. Su fuerza siempre está actuando hacia abajo, siempre está actuando en el mismo punto, que sería su centro de masa, y si la viga es perfectamente regular, ese centro de masa está en L medios, ¿no? Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, una escoba, su centro de masa ya no queda en su centro, ¿no? Debido a la distribución no uniforme de toda la masa. Entonces, para sujetar una escoba, para sujetarlo con un solo dedo o con una sola mano, entonces tienes que poner un punto de contacto ya no en la parte central, sino un poco más por acá, ¿no? Poner tu mano de apoyo un poco por acá, porque debido a este peso adicional de la escoba, entonces hace que el centro de masa se desplace y actúa acá, ¿no? Ahí está actuando el peso de la escoba, en el centro de masa, debido a esta parte adicional que se añade a la escoba, ¿no? Entonces, para sujetar la escoba con un apoyo, entonces tienes que poner acá tu mano, ¿no? Ahora, si quitas este pedazo, el centro de masa solo de la maderita sería y es con seguridad que cae en el centro, ¿no? Bien, eso es por definición de centro de masa, ¿no? Entonces, esas definiciones son bastante importantes, que lo avancé en Física Básica 1. Entonces, eso échenle una repasada, jóvenes, porque si hay un error en acá y sucede que, por ejemplo, el peso de la viga lo ponemos ahí, sin tener claros estos conceptos, entonces al hacer sumatoria de torques vamos a sacar resultados que no son correctos, ¿no? Y eso va a terminar como consecuencia en respuestas equivocadas. Entonces, esos conceptos son muy importantes, tienen que repasar los jóvenes, sumatoria de torques, centro de masa, momento de inercia. Acá todavía no hemos llevado momento de inercia, pero los vamos a utilizar. Momento de inercia de una varilla, momento de inercia de una esfera. En la parte de oscilaciones vamos a utilizar estos conceptos de sólidos rígidos, sumatoria de torques, centros de masa. También vamos a hacer cálculos de centro de masa. Entonces, para que quede claro y se entienda mejor, échenle unas repasadas, su jóvenes. No es nada del otro mundo, como ya lo ha visto antes también, solo es repasar y ya va a estar claro, ¿no? Pero son importantes. Es una repasadita, jóvenes, para que todo esto quede mucho más claro y mucho más fino también, ¿no? Bien, por supuesto, si hay dudas también lo voy a responder respecto a esos temas, ¿no? Claro, con repasar no es suficiente también. Entonces, si hay dudas al respecto, igual nomás me preguntan y lo respondemos. Espero que con esto haya quedado un poquito claro, tal vez, respecto a por qué está ubicado acá el peso de la viga, ¿no? Justamente en L medios, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más que tengan, jóvenes? ¿Alguna observación, tal vez? Ingeniero, Dime. ingeniero, disculpe, en la fórmula de deformación, ¿por qué agrega seno de 15 grados? O sea, ¿cómo se direccionan las fuerzas? Eso quiero que me explique, por favor. Ya. Acá se entiende, ¿no? Hasta acá, donde hemos llegado, ya antes lo he explicado. Sí, Aquí ya, bien, a partir de aquí entonces. Entonces, el alambre sufre una deformación longitudinal. Eso ya se entendió, ¿no? Esta misma tensión por la tercera ley de Newton actúa de esta forma sobre el alambre, entonces lo termina estirando. Esta misma tensión se transmite hasta este otro extremo del alambre, hasta donde está la mordaza, y claramente podemos ver que tenemos una deformación longitudinal por tensión. Estiramiento, ¿no? No es compresión, estiramiento. Entonces, la formulita a utilizar es esta: fuerza sobre área igual módulo de Young, delta L sobre L, con el positivo, porque se trata de estiramiento, ¿no? Con el positivo. Si fuera compresión, negativo. Bien, entonces la formulita. La fuerza deformadora, ¿quién es? La tensión. Acá estamos viendo, ¿no? La tensión es la fuerza deformadora, y justamente por eso hemos calculado la tensión acá. Esta es la fuerza que deforma al alambre. Entonces, es lo que se ha hecho acá, reemplazar. Entonces, en vez de la fuerza deformadora, la tensión, que es todo esto. Entonces, en vez de F, acá M medios, ¿no? Estamos reemplazando, más M minúscula, G, coseno de 45 grados, sobre seno de 15 grados. Todo eso es la tensión y todo eso está dividido entre el área, ¿no? El área transversal, que la vamos a calcular a través del diámetro
su formulita pi diámetro al cuadrado sobre 4. Igual módulo de Young delta L sobre L, ¿no? Young delta L sobre L. Bien, el área se sobreentiende que tiene un 1 acá, entonces medios, extremos es lo que se ha hecho acá. Entonces 1 por m medios más m por g coseno de 45 grados, lo mismo nomás, ¿no? M medios más m minúscula, g coseno de 45 grados. Y en los medios, seno de 15 grados por a seno de 15 grados. Igual módulo de Young delta L sobre L. Bien, el módulo de Young que está multiplicando pasa a dividir al denominador. La longitud inicial que está dividiendo pasa al numerador. Y eso lo he puesto acá, ¿no? Bueno, llegamos acá, ¿no? Por eso la longitud está acá, que está dividiendo, pasó al numerador. Y el módulo de Young que está multiplicando pasa al denominador, ¿no? Y en vez del área hemos utilizado la formulita que les he dicho, pi diámetro al cuadrado sobre 4, solo que por medios extremos también el 4 termina en el numerador, ¿no? Por eso el 4 ahí, ¿ok? Está bien. Muy bien. Bien, creo que con eso queda claro, ¿no? Bien, pasaremos. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿Qué valores son para la gravedad? 9,8. Sí, 9.8, el estándar, 9.8 nomás. Sí, a menos que en el resultado o en el problema digan lo contrario, ¿no? Pero si no se dice nada, entonces 9.8 directamente. Muy bien. Uy, 16:54 ya, no me había dado cuenta. ¿Sí? Ya. Bien, les voy a dar un ejercicio para la siguiente clase, jóvenes, en el Classroom. Nos queda muy